Continuación, pues yo diré lo que es el ruido industrial. El ruido industrial es un laboral y también es uno de los contaminantes ambientales más extendidos de la modernidad. El ruido industrial es mucho más que una simple molestia, es una amenaza para la seguridad y la salud de todos los empleados que están expuestos a él. Encontraremos ruido industrial en empresas y organizaciones que utilizan maquinaria pesada. Ah, por ejemplo, en las fábricas tienen mucha maquinaria pesada y pues el ruido pues es pues constante y pues es todo el día, y por eso algunas fábricas pues te ofrecen protección para el ruido para que así no sufras tanto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Martínez. Yo les voy a hablar acerca sobre la diferencia entre el sonido y el ruido. Estos dos conceptos los podemos asimilar hasta cierto punto, sin embargo, estos tienen características diferentes. También podemos decir que la diferencia entre el sonido y el ruido radica desde el momento de que el segundo concepto sufre de cierta armonía y que no cumple cierto movimiento oscilatorio. Y por otra parte, también podemos decir que el sonido cumple cierto movimiento oscilatorio. Podemos decir que cumple cierto orden al momento de escucharlo y al momento de que se expresa en la onda de sonido. Y mientras que en el ruido, estos podemos decir que se presenta de manera de anomalía y que no cumple cierto patrón aparente, y que al momento de que se nos presenta la onda de ruido, este no cumple cierto orden, y que al momento también de escucharlo no cumple cierto orden, y que hasta un punto nos puede resultar algo molesto escucharlo, y que con el paso del tiempo también se nos puede presentar cierta enfermedad en nuestro principal órgano, que es el oído. Hablaré sobre las causas del ruido industrial. Existen todas las industrias a consecuencia del funcionamiento de máquinas, las que están pues dotadas de menos tecnología, y estas producen pues ruidos muy excesivos y más allá de lo tolerable, o sea pues que son máquinas más antiguas de nuestros tiempos y por lo general esos tipos de máquina pues generan más ruido y eran más trabajosas que las de hoy en día. Este tipo de ruido está en conflicto con las condiciones de vida humana y se contrapone al aumento de la productividad del trabajo y a la calidad de salud del trabajador. O sea, si el empleado es obligado a trabajar en ambientes muy ruidosos, pues este afectará su productividad y también sufrirá pues efectos fisiológicos que van desde una simple sordera o irritación en los oídos y hasta pueden perder su auditividad por Bueno, yo les voy a completo. explicar los tipos de ruido. Em, el ruido aéreo es el ruido que se propaga por el aire hasta llegar a nuestro oído. El ruido aleatorio es una señal empleada habitualmente en medidas acústicas cuya amplitud y fase de frecuencia varían continuamente. El ruido blanco es un ruido, está relacionado con un ruido de tráfico. El ruido de fondo es un ruido inherente a un recinto en ausencia de fuentes de ruido. Y el ruido de impacto es el ruido producido por el choque de dos objetos sólidos. El ruido estacionario es el ruido que genera una unidad de aire acondicionado. El ruido estructural es el ruido transmitido a través de una estructura del edificio, como el choque de un objeto contra el suelo. El ruido impulsivo es el ruido fluctuante de manera acusada en un breve intervalo de tiempo. Y el ruido rosa es el tipo de ruido que se asocia a los ruidos que escuchan en forma habitual en una vivienda, por ejemplo la televisión, música, conversaciones y cosas así. También les voy a hablar de el órgano afectado, que
Este es pues el oído, que causa la pérdida de audición inducida por el ruido. Este puede ocurrir de una sola vez por un sonido intenso e impulsivo, como, como el de una explosión. También puede ocurrir poco a poco por la explosión continua o sonidos fuertes como los ruidos generados en una carpintería. Las sensaciones que producen las ondas sonoras en el oído dependen de distintos factores físicos, la intensidad, la frecuencia y la frecuencia de la onda, la, la acústica del lugar y el momento del día. Algunos efectos de la explosión pueden ser alteraciones provocadas por el ruido. La explosión al ruido puede provocar a los trabajadores diferentes respuestas de orden auditivo y extraauditivo, efectos negativos a la salud, perder apetito, ser víctima de aerofagia. También puede causar efectos sobre el sistema auditivo, la sordera profesional, la sordera temporánea, la sordera permanente y el trauma acústico. También puede causar efectos sobre el sistema extraditados, que es el circulatorio, el respiratorio, el gastrointestinal, el neurológico y pues la comunicación. También el día de hoy les voy a hablar acerca sobre las medidas preventivas, y como principal medida preventiva tenemos la atenuación convencional, que esto nos quiere decir que es la reducción más que nada sobre el ruido en nuestro ambiente laboral, y que nosotros debemos de implementar ideas para que este ruido no sea tan alto y no nos ocasione en algún momento cierta molestia en nuestro órgano del oído. También por otra parte tenemos la atenuación, que depende del nivel, que allí es donde entra las EPP, que es el equipo de protección personal, y en el equipo de protección personal podemos encontrar las orejeras, que hasta cierto punto nos cubre hasta 40 decibeles en un grado de 200 Hz, y los tapones auditivos o conchas auditivas, que también nos cubre desde 15 a 20 decibeles. Todo esto, pues, ahora sí, como de medida de prevención hasta el grado de reducción del ruido de los protectores auditivos, y que esto también nosotros como personas pues debemos de prevenir y tener en cuenta que el equipo de protección personal es de suma utilidad para que nosotros estemos bien en nuestro ambiente laboral. Yo les voy a explicar cómo se mide el ruido. Pues se mide por distintos aparatos. Uno de ellos es el sonómetro, el calibrador acústico, el dosímetro y el analizador de frecuencias. Bueno, pues la unidad de medida que se utiliza para el ruido es el decibeles, que se puede con sonidos fuertes, y débiles, que es el volumen, que sería la intensidad y relacionada con la amplitud y energía de la onda. Ahora se les explicará la tabla del umbral de audición, en la que se puede ver que tenemos de 0 hasta 140 decibeles, mientras que de 0 a 80 es un rango sin riesgo, de 80 a 90 es un límite de nocividad, de 90 a 115 es un peligro de sonidos nocivos, y de 115 a 140 es de sonidos excepcionales y daños irreversibles. Algunos ejemplos pueden ser que de 30 a 80 decibeles son las palabras susurrando, de 40 a 80 decibeles un aula de clases, de 50 a 90 decibeles la circulación rodada de automóviles, lo que es el tráfico, de 70 a 100 decibeles son los aparatos personales, que serían los audífonos, de 85 a 115 decibeles serían las discotecas, bares, conciertos, y por último de 90 a 120 decibeles serían las sirenas y alarmas.
Ahora les comentaré sobre la norma. En este caso, para el ruido se utiliza la norma 011 de STPS del 2001. En esta norma oficial de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social se establecen las condiciones de seguridad e higiene con los centros de trabajo donde se genera el ruido, que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de la exposición por jornada de trabajo y su relación en la implementación de un programa de conservación de la audición. Esto nos sirve principalmente a los trabajadores para que no sufran daños permanentes tanto en su salud como, principalmente en su salud auditiva. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.